casa. Así que Dios tiene algo que decirnos, así que vamos a pedir al Señor. Padre Todopoderoso, te damos gracias por la vida de tu siervo Wilfran, el cual hoy está aquí delante de ti, Señor, a traer el mensaje que tú le has dado, Señor, para tu iglesia. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú lo llenes, que tú tomes el control de su mente, de su hablar, de su corazón, para que la palabra pueda fluir con toda libertad, Señor, en nuestras vidas, para no ser solo oidores, sino también hacedores de ella. Edifícanos hoy, Señor, con tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, qué bendición. Hoy, por la gracia del Señor, vamos a compartir la palabra y espero que sea de bendición y de edificación para todos. Amén. Y bueno, creo que hoy simplemente yo voy a hacer una introducción con este tema porque creo que se seguirá hablando de esto en las próximas predicaciones. Y es un tema que el Señor me ha venido hablando, o me venía hablando ya desde el año pasado, acerca de la iglesia. Y el mensaje de hoy es tiempo de madurar. Amén. ¿Cuántos quieren madurar? Gloria a Dios. Generalmente los seres humanos siempre estamos buscando, ¿sí?, diferentes objetivos en nuestra vida. Y a veces llega un momento donde lastimosamente nos estancamos en nuestra vida y es porque en muchas ocasiones no tenemos los conceptos claros de hacia dónde vamos o qué queremos. Y precisamente en ese sentido el Señor es que nos orienta para que sepamos con claridad hacia dónde debemos ir y qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, para nosotros poder madurar, necesitamos entender bíblicamente qué es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando una persona se estanca o es inmadura espiritualmente, es porque no tiene claro los conceptos. Porque una cosa es propósito, otra cosa es responsabilidad y otra cosa son objetivos. Y cuando yo no tengo claro cada uno de estos puntos, pues voy a confundir las cosas. Hoy tenemos un gran problema y es que como no tenemos estos puntos claros, la gente piensa que su propósito es pagar deudas, trabajar, y eso no es propósito, eso es responsabilidad. ¿Sí? Es una responsabilidad pagar las deudas, pagar los costos, eso es una responsabilidad. Y como mucha gente invierte estos conceptos, piensa que trabajar es su propósito. Y termina precisamente alejado de esa madurez que el Señor requiere porque no entiende los conceptos bíblicos claros. Jesús nos enseña que primeramente debemos buscar el reino de Dios y las demás cosas vendrán por. Entonces, cuando no se tienen los conceptos claros, ahí es donde vienen los problemas. Y por eso creo que el Señor está llamando a la iglesia a madurar. Amén. Espero que el tema de hoy nos ayude un poco a aclarar algunos pensamientos y algunas dudas. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Juan capítulo 12. Versículo 20. Lo vamos a leer hasta el 26. Dice la palabra del Señor. Y había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús.
Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Estos hombres que dice la palabra del Señor, que eran unos griegos, se refiere a personas gentiles, ¿sí? Y ellos estaban impresionados con la predicación de Jesús, con su mensaje. Entonces se acercan a Felipe y le dicen: queremos conocer a Jesús. Probablemente estaban en la sinagoga y estaban del lado de los judíos. Ellos eran gentiles y no podían acceder a ese lugar. Entonces van donde Felipe. Felipe va y le pregunta a Andrés, diciéndole: mira, estas personas quieren acercarse a Jesús, ¿será que Jesús los recibe? Porque habían escuchado acerca de lo que Jesús hablaba acerca de los gentiles. Entonces Jesús viene, se acercan los dos ante Jesús y Jesús les responde y les da este mensaje: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Para nosotros poder entender y poder iniciar el tiempo de la madurez, necesitamos entender que lo primero que el Señor nos exige es que tenemos que morir a nosotros. Ese es el primer requisito. Mucha gente quiere crecer espiritualmente, pero no queremos morir. Y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, todos nosotros. Queremos muchas cosas de parte de Dios, estamos muy expectantes de parte de Dios para recibir, pero lo primero que el Señor nos dice es que para que la semilla de fruto, primero tiene que morir. En este caso, el grano de trigo. Y les da el siguiente mensaje: el que ama su vida, ¿qué pasa? La pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. El proceso de crecimiento es fundamental. Para yo poder crecer espiritualmente, primero tengo que estar dispuesto a morir. Cuando una persona invierte dinero en la bolsa, en cualquier cosa, lo primero que le pregunta el asesor o la gente experta, él le dice, lo primero que le dice es: ¿cuánto está dispuesto a perder? Es lo primero que le dice. Porque hay gente que quiere invertir y quiere ganar mucho. Y cuando pierde, hay gente que lo ha perdido todo precisamente por eso. Porque quieren ganarlo todo. Pero lo primero, cuando una persona va a invertir dinero efectivo, lo primero que tiene que tener en cuenta es cuánto estoy dispuesto a perder. Esa es la primera característica. Si yo quiero todo de Dios, lo primero que tengo que preguntarme es cuánto estoy dispuesto a perder. El grano tiene que morir para que pueda crecer y para que pueda dar mucho fruto. Si yo no estoy dispuesto a morir, voy a tener una pelea y una guerra con Dios todo el tiempo, porque voy a querer hacer mi voluntad
Y eso sí va a ser un inconveniente. Entonces, cada vez que escuche la palabra, la palabra ya se me va a volver agresiva. Se me va a volver un yugo. Se me va a volver una carga. Por eso cuando el Señor nos dice que hagamos su voluntad, para muchos es una carga pesadísima. ¿Por qué? Porque estoy peleando conmigo mismo. No quiero morir. Y para eso necesitamos un proceso de madurez. ¿Cuántos necesitan ese proceso? Pues no nos va a gustar. No nos va a gustar. Porque nadie quiere perder. Todos queremos ganar. ¿Sí? Queremos que Dios se manifieste en medio de la iglesia, pero no queremos renunciar a nada. A algunas cosas, pero no a todo lo que el Señor nos pida. Entonces, nosotros necesitamos ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda? Vamos a ir a Juan, capítulo 7, versículo 37. Vamos a retroceder. Juan 7, 37. Lo vamos a leer hasta el 39. Dice la palabra del Señor. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos. Pero él decía esto del Espíritu. De los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Esto se da en la fiesta de los tabernáculos. Y aquí estaba toda la casta religiosa reunida. Y lo que Jesús aquí estaba diciendo era una confrontación para ellos terrible. Después de esto ya querían matarlo. Hicieron toda una confabulación para matar a Jesús. Y Jesús está hablando acerca de los que tienen sed. ¿Cuántos tienen sed? Y dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y aquí se está refiriendo exactamente al Espíritu Santo de Dios. Y está hablando y les está dando un mensaje precisamente a toda esta cúpula religiosa. Todo lo que ustedes hacen no tiene ningún sentido, porque simplemente están buscando su propia comodidad, su posición. Ustedes pues pueden seguir leyendo. O sea, todo lo que ellos anhelaban era tener una posición religiosa. No era amar a Dios con todo su corazón ni obedecer a Dios. Y Jesús viene y sacude toda su estructura. Y Jesús les dice: ustedes necesitan al Espíritu Santo. Y todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y cuando yo a veces me siento un poco distraído o me siento en rutina o en monotonía, siempre le reclamo al Señor esto: Señor, tu palabra dice que el que cree en ti, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, porque no estoy sintiendo esos ríos de agua viva. Y casi siempre el Señor me responde: pues obedece. Porque a veces llegan momentos en que nosotros simplemente queremos que Dios nos toque en medio de nuestra situación, ¿no? Y que traiga como un refrigerio y nos saque de la rutina y de la monotonía y del aburrimiento. Y simplemente lo que el Señor está haciendo es que nos está procesando y nos está llevando a otro nivel de obediencia para que nosotros podamos madurar.
El Espíritu Santo no solo da vida, sino que nos da el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Por eso les decía ahora que cuando no tenemos en claro los conceptos de qué es propósito, de qué es responsabilidad y de qué son objetivos, pues todo lo vamos a mezclar y lo vamos a confundir. Y necesitamos tener los conceptos claros, porque si yo quiero crecer espiritualmente, primero tengo que morir. Es lo primero. Y a veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana sin tener este concepto muy claro. Y para eso necesitamos ser procesados. A más procesos es donde una persona más madura. Y al nivel que vence los procesos es el nivel de madurez que la persona va a obtener. A veces una persona se puede quedar en un proceso, en un círculo vicioso. No sale de ahí. No sale. ¿Y por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Y por qué siempre me ocurre lo mismo? No salgo de aquí. Tengo que preguntarme qué estoy dejando de hacer. ¿Qué Dios me está pidiendo? ¿A qué no estoy renunciando? Porque cuando una persona empieza un proceso y no lo pasa, tal vez el proceso en algún momento se detenga, pero más adelante vuelve y se repite. Dios nunca me va a cambiar de un curso sin haberlo aprobado, jamás. Dios respeta los procesos. Y hasta que yo no pase ese proceso, pues lastimosamente no voy a pasar al siguiente nivel. Y Dios quiere llevar a la iglesia a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas piensan que su propósito en la vida es trabajar. Otros piensan que su propósito en la vida es obtener una carrera. Otros simplemente cumplir metas y deseos. Simplemente cuando la persona piensa así y no tienen claro los conceptos, se estanca. Hay un estancamiento. Y llega un momento donde la vida de la persona, lo que haga, no tiene sentido. El único que nos da propósito y nos da sentido es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Las responsabilidades no son propósitos. Todos los que estamos aquí tenemos responsabilidades, pagamos cuentas, eso es una responsabilidad. Por eso Jesús les dejó muy claro el concepto. Los gentiles buscan todas estas cosas, que comer y que vestir. Y eso se los aclara a los discípulos. Lo que ustedes deben buscar primero es el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús les estaba aclarando las prioridades. Y creo que nosotros necesitamos entender nuestras prioridades. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo hoy? El Señor me habló puntualmente el año pasado y me dijo, porque yo estaba orando, ¿no? Señor, yo quiero que la iglesia se despierte, la iglesia, que nos sacudas, que volvamos a ver milagros entre nosotros, el mover del Espíritu Santo, los dones espirituales. Y el Señor me habló de esto. Tienes que morir. Tienes que morir. Y para morir necesitamos ser procesados. El problema es que nos quejamos cuando viene el proceso. Oramos por lo que decía la pastora ahora. Queremos los milagros de Dios, la manifestación de Dios sin hacer mucho. Hacemos lo más mínimo posible para que Dios se manifieste. Y así no funciona esto. Esto no funciona solamente con nuestros deseos. Necesitamos ser procesados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando
nosotros buscamos la madurez en el Señor, es porque estamos dispuestos a hacer lo que Él diga. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer todo lo que Él diga? En la Biblia encontramos, les voy a dar 2 ejemplos. Y no podía faltar el famoso Pedro. Pedro somos todos. ¿Sí? Hay gente que dice, ay, mire ese muchacho, uy, Dios mío, terrible ese Pedro. Pedro somos todos. ¿Sí? Pedro nos representa a toda la iglesia de Cristo, porque así somos. Y con este ejemplo vamos a ver cómo Jesús nos enseña a través de la vida de Pedro cómo nosotros debemos poner nuestras prioridades en orden. Juan 21, del 15 al 19. Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Y esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro tenía una forma muy particular. Y aquí hay 2 cosas que nosotros necesitamos entender. Hay personas que son espiritualmente muy maduras, pero emocionalmente inmaduras. Y hay personas que son inmaduras emocionalmente y espiritualmente maduras. Hay gente que sabe mucha Biblia, tiene talento, pero en su parte emocional son terribles. Apenas se les niega una parte del ministerio, salen corriendo y se van. Me voy de esta iglesia porque no me tienen en cuenta. Y hay gente que tiene conocimiento de la palabra, sabe de Biblia, pero sus emociones lo controlan. Y hay gente que controla muy bien sus emociones, pero tiene muy poco conocimiento de la palabra del Señor. Hay maduros espirituales y hay inmaduros emocionales. Pero necesitaba ser procesada. Las 2 personas necesitan ser procesadas. Porque lo que el Señor requiere es una madurez espiritual. Y para llegar a esa madurez espiritual necesitamos ser maduros emocionales y maduros espirituales. Para eso es la sabiduría. Entonces Pedro necesitaba ser procesado. Era una persona muy impulsiva, extremadamente impulsiva. Y Jesús le tenía que enseñar que no era a su forma, sino que era como Dios decía. Y aquí Jesús viene, después de resucitar, y les prepara desayuno. Pone un pez sobre la brasa y pone pan.
Y los panes y los peces representan dos cosas. Son las dos formas en las cuales el Señor nos alimenta. Y por eso el Señor nos dice que no debemos preocuparnos. ¿Por qué? ¿Qué representa el pescado? El pescado representa que todo lo que Dios nos dio en la naturaleza para comer ha sido creado por Él. Así que el Señor ha creado parte de la naturaleza para que nosotros nos alimentemos. Eso representa a los peces. Los panes representa la comida que el hombre puede fabricar. Dios nos da la capacidad para que nosotros también podamos fabricar nuestros propios alimentos. Y todo es dado por Dios. Por eso la alimentación de los 5,000, los panes y los peces, eso representa. Ok. Entonces, el Señor viene y se presenta ante Pedro, ante los apóstoles, y les dicen, ustedes no se van a preocupar por qué comer, eso ya lo tienen garantizado, yo los voy a alimentar. Ustedes por lo que se van a preocupar es por extender mi reino y porque mi palabra sea predicada. Objetivo de la iglesia, hacer discípulos. El Señor no nos trajo a este mundo a pagar recibos, a pagar deudas. Ese no es nuestro propósito. Eso es una responsabilidad. Y dentro de mi vida, mi desarrollo, voy a tener objetivos. Quiero graduarme, quiero comprar una casa, esos son objetivos. Pero no es mi propósito. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros necesitamos poner en orden nuestras prioridades para poder madurar conforme a la palabra del Señor. Jesús viene, confronta a Pedro y le pone sus prioridades en orden. Y le pregunta 3 veces si lo amaba. Pero a la tercera vez le contesta a Jesús, tú lo sabes todo. Y le dice precisamente con qué muerte iba a morir. Si tú me amas, Pedro, vas a morir por mi causa. Vas a morir por mi causa. Y después de esto le dijo, sígueme. Pedro necesitaba pasar por un proceso de madurez y entendimiento. Cada prueba que nosotros tenemos nos lleva precisamente a esa madurez. Y ahí donde en la prueba el Señor nos muestra qué cosas debemos dejar atrás, qué cosas no le agradan, qué es lo que Él quiere quitar de nosotros, qué cosas le estorban. Y no necesariamente tiene que ser en muchas ocasiones cosas malas. Pero si a Dios le estorba algo, tengo que entregárselo. Y les voy a poner mi ejemplo, ¿sí? No quiero ser autorreferente, es para darles un ejemplo. Cuando el Señor me dijo que dejara la radio y me dedicara al servicio, pues la radio no tenía nada malo. Pero haciendo la radio no iba a cumplir con el propósito que Él ya había destinado para mí. ¿Sí me estoy explicando? Porque hasta ahora podía estar en una cabina, madrugando, investigando, haciendo otras cosas. Pero el Señor me dijo, no, ya cumpliste esta parte de tu vida, ahora te llamo al ministerio. Y eso cuesta. No fue fácil. Pero te lleva a un proceso de madurez. Y aunque al principio no lo entiendas, después lo vas a entender. Yo al año era, Señor, yo estuviera haciendo, y el Señor, otra vez, Wilfran, deja de quejarte. Y al año siguiente, Señor, pero yo estuviera, otra vez. Hasta que lo entendí, uy, Señor, gracias.
Pasaron muchos tiempos para poderlo entender. Pero el Señor nos quiere llevar precisamente a esa madurez. Entonces Pedro necesitaba ser procesado porque necesitaba entendimiento. Necesitaba entender. Los procesos nos dan entendimiento. Y necesitamos precisamente el primer requisito: morir a nosotros mismos. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Entonces el Señor te va a mostrar cómo le vas a demostrar su amor verdaderamente. A todos. Porque nosotros pensamos que amar a Dios es lo que yo hago para Él. No, eres el que decide. ¿Cómo me vas a amar? Pero me vas a amar porque te van a llevar a la muerte. ¿Me amas? Ok, me lo vas a demostrar. Según los historiadores, Pablo murió crucificado boca abajo porque no era digno de morir como Jesús. O sea que lo entendió. Y cuando uno lee las cartas, Pedro, cuando uno lee las cartas de Pedro, uno ve que Pedro entendió el propósito, que al principio no lo entendía. O sea que tuvo que madurar para poder entender la voluntad de Dios. Y el segundo ejemplo, para no extenderme, Lucas 10, 38 al 42. Dice la Biblia: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? Que sentada a los pies del Señor escuchaba ¿qué? Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, le ordena al Señor que Dios santo. Respondió el Señor, le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Muchas personas inmaduras o que les falta madurez sirven a Jesús pero no le conocen y no saben cuál es su voluntad. Muchas veces una persona que no quiere madurar o no desea madurar por no asumir la responsabilidad de negarse a sí mismo, quiere estar más cerquita de Dios pero simplemente haciendo cosas. No, póngame en hacer cualquier cosa que yo se la hago. Si hay oración y hay que hacer algo, la persona prefiere ir a hacer algo y no orar. Es una condición, todos pasamos por ahí. ¿Por qué? Porque cuando involucra algo espiritual, la persona se siente confrontada. Y es más fácil hacer algo para Dios que involucrarse más espiritualmente. Y por eso creo que los procesos son fundamentales y el entendimiento es fundamental. Aquí vemos a estas dos hermanas. La una, obviamente hay que servirle al Señor, pero la mejor parte es escucharlo. La mejor parte es su palabra. Lastimosamente, Marta no tenía las prioridades en orden. ¿Hay que servirle al Señor? Sí, pero primero hay que escuchar la instrucción. La prioridad es primero la instrucción y después el servicio.
Cuando una persona no ha madurado o le cuesta negarse a sí misma, primero prefiere el servicio y después la instrucción, aunque difícilmente lo va a hacer. Entonces, estas dos hermanas nos muestran precisamente eso. Una era inmadura y la otra era más madura. ¿Por qué? Porque escogió la buena parte que no le será quitada. Los procesos nos preparan para el siguiente nivel. Cuando Dios nos va a llevar a otro nivel, es cuando pasamos por diferentes pruebas. Es como un examen, es una evaluación, para que nosotros sepamos en qué condición nos encontramos. Para que nosotros sepamos si lo que proclamamos al Señor, si lo que decimos, si lo que hablamos es verdad. Yo amo a Dios, el Señor inmediatamente, y Dios siempre, nosotros a veces pensamos que Dios es como nosotros. Nosotros decimos algo y nos olvidamos. No, Dios se lo toma en serio. O sea que las canciones que cantamos, Dios se las toma en serio. Porque pensamos que, no, estamos adorando al Señor y, eso Dios sabe y Dios conoce mi corazón. Pero lo que nosotros le estamos cantando a Dios, Dios se lo toma en serio. Ay, ¿quieres que quebrante tu corazón? Listo. Y después estamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿No me lo dijiste? ¿O es porque la canción suena bonito y sientes algo bonito cuando lo escuchas o cuando la cantas? Dios se toma nuestras palabras en serio. Y Dios nos está llamando como iglesia a madurar. Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos. ¿No sois simplemente hombres? La iglesia de Corinto, que era una iglesia donde se movían más los dones espirituales, pero era la iglesia más carnal, Pablo, con mucha tristeza, les está diciendo, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. El Señor quiere traer madurez a su iglesia porque se vienen tiempos difíciles y el Señor necesita prepararnos y capacitarnos para enfrentar esos tiempos difíciles. Ya lo estamos. Simplemente cuando usted va a orar, usted no va a sentir una fluidez, usted va a sentir algo pesado. Cuando usted va a leer la palabra, usted va a sentir que hay una dificultad en su vida para leer la palabra. Y necesitamos madurar espiritualmente. Hay conversaciones que uno puede tener con ciertas personas, pero no las puede tener con todos, porque son inmaduras y no van a entenderlo.
Entonces, una persona inmadura es una persona que todavía quiere entender el evangelio en su carne. Es imposible. El tratar de entender el evangelio en mi carne, en mi naturaleza carnal, es imposible. Por eso es que mucha gente cuestiona la palabra porque la quiere entender en su carne. No se puede. Porque la palabra se discierne espiritualmente. Para eso es el Espíritu Santo. Por eso tengo que negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Porque yo no puedo entender una instrucción de parte de Jesús si yo no estoy caminando en el Espíritu. Y vuelvo al ejemplo que les di. El Señor me dice, retírate de tu empleo, de lo que estás haciendo, y me vas a empezar a servir. Eso para una persona carnal es imposible. Ahora imagínese mi familia. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted está loco? No, eso, qué pesar a gente. Lo embrutece esa religión. O sea, instrucciones de Dios para la gente es algo ilógico, en su carne no las puede entender. Y por eso el Señor nos dice, niéguense a ustedes mismos, tomen mi cruz y síganme. Es imposible seguir a Jesús sin negarme a mí mismo. Ahora entienda, es un proceso. Pero es la primera condición, al menos estar dispuestos a hacerlo. Le podemos criticar todo a Pedro, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que estemos dispuestos a hacerlo. Entonces, para dirigirse a la iglesia, ¿cuántas cosas espirituales el Señor quiere que nosotros entendamos, veamos? Pero todavía estamos en la carne. El Señor tiene mucha paciencia con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto es muestra de que nos ama. Nos está hablando. ¿Cuántos quieren ver la manifestación, el poder de Dios, los dones espirituales en medio de nosotros? Todos queremos eso. Entonces necesitamos morir a nuestra carne y madurar. Necesitamos madurar, iglesia. Aún más. Porque todavía estamos en el proceso de conocer a Jesús. Estamos en el proceso de entender inclusive cuál es mi propósito. De conocer cuáles son mis dones espirituales. En muchos casos el llamado que Dios nos ha hecho. Y viendo Netflix o viéndome, qué sé yo, las noticias, no voy a descubrir mi propósito ni qué es lo que Dios quiere para mí. Necesito oración, necesito ayuno, necesito poner mis prioridades en orden y hacer lo que Dios me está pidiendo. Mateo 16, 24. Vamos a leer 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, hoy más que nunca, la iglesia está cansada. Hay mucho que pensar, hay muchos problemas por resolver, hay mucha carga de trabajo.
hay mucha carga emocional, hay muchas cosas en que pensar. Y lo que el Señor nos está llamando es a tener conceptos claros y a poner las prioridades en orden. Porque si el Señor ha hablado en nuestra vida, nos ha hecho un llamado, nos ha dado un propósito, cuando ponemos las prioridades en orden, nuestra vida tiene que fluir. Esos ríos de agua viva que el Señor nos promete, que es por el Espíritu Santo de Dios, tienen que fluir dentro de nosotros. Si no está fluyendo es porque las prioridades no las tenemos muy claras. Los conceptos no los tenemos muy claros. Y las prioridades no están en su orden correcto. Por eso el Señor nos quiere llevar a la madurez, a madurar. Y para los que hemos sido procesados duramente, el Señor dice, ¿usted cree que ya terminé? No, le falta. A todos. Podemos llevar no sé cuántos años en el Evangelio. El Señor nos va a seguir procesando. Porque si estamos vivos, y no nos hemos ido, el Señor todavía no ha venido por su iglesia, todavía seguimos y tenemos que seguir cumpliendo la gran comisión. Hasta que partamos de esta tierra o hasta que el Señor venga por nosotros. Y hasta ese momento el Señor va a seguir procesándonos a todos. Y en este tiempo el Señor nos está llamando a la iglesia a madurar precisamente porque Él quiere seguir cumpliendo su plan con nosotros como su cuerpo, como su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos quieren madurar? Pongamos nuestras prioridades en orden. ¿Qué es propósito? ¿Qué es un objetivo? ¿Y qué es una responsabilidad? Conceptos claros. No puedo alcanzar la meta sin entender y tener claro los conceptos bíblicos. Amén. Así que vamos a ponernos en pie. Bueno, yo no le alcancé a decir a Isabela, pero quería que cantáramos una canción. Yo quiero más de ti, de Jaime Murrell. Creo que Dios nos está llamando como iglesia en estos tiempos. ¿Cuántos se han sentido cansados? Que el ambiente está pesado. Vamos a hacer algo. No le iba a hacer caso al Señor, pero me meto en problemas. Ah, también, ok. El grupo de alabanza. Yo quiero que los que se han identificado con el mensaje y quieran madurar, pasemos acá adelante, ya podemos despedir la transmisión.